En este jueves eucarístico, dejémonos atraer por Jesús. No actuamos por miedo, sino por amor. Y si nos acercamos a Jesús, Él nos va a ir quitando prejuicios, males, el pecado. Nos va a dar, en definitiva, la libertad para amar, libertad para pescar, para evangelizar. Escuchemos el texto propuesto para este jueves, tomado del capítulo 3 de Marcos, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad, en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Hoy Jesús nos enseña el deber, es derecho, pero también es un deber, el deber de descansar, de retirarse. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Descansar es propio de la libertad de los hijos de Dios, de aquel que no es esclavo, que tiene que estar siempre en actividad y trabajando. No, somos libres. Retirarnos, descansar, nos hace más humanos, nos humaniza y al mismo tiempo nos hace contemplativos, algo que se está perdiendo hoy en día. Y se cree que la contemplación es perder el tiempo. Hay tantas cosas que hacer. Jesús, con sus discípulos, se retira, ¿pero dónde? A la orilla del mar. La orilla, venimos diciendo, que es símbolo de eternidad. Y esto nos enseña que todo es gratuidad. Nos enseña a ser agradecidos. Que nosotros descansamos estando con Cristo en Dios. Descansamos cuando pues entramos en la mismísima vida de Dios, en el cielo, en el reino, en una misa, en una Eucaristía. Es donde el cielo baja a la tierra y la tierra sube al cielo. Ahí descansamos en el Señor. También llama la atención cómo Jesús atraía hacia sí multitudes de no solo Galileos, sino de todos los pueblos. Esto es ya la semilla de la evangelización a todas las gentes. Evangelizamos a todos los pueblos. A pesar de la amenaza de muerte de los fariseos y herodianos, Marcos nos informa ahora que la muchedumbre, no solo de toda Galilea, como lo hacía Juan Bautista, sino de Judea, de Jerusalén, Idumea y del otro lado del Jordán, se acerca a Jesús. ¿Por qué? Porque su enseñanza, su autoridad es distinta. A pesar de cierto populismo, digámoslo así, tampoco la muchedumbre le va a reconocer al final como Mesías, y quedarán solo en lo superficial, en una esperanza de pura curación material, física o emocional. Una vez más, Marcos recuerda cómo Jesús realiza los signos, y son signos que indican la presencia del Mesías. Pero fijémonos, solo Satanás, los demonios, los espíritus inmundos lo reconocen, pero por miedo a ser vencidos. Pero el Señor no quiere que nosotros vengamos a la fe por los demonios, por los Satanás, solo faltaría, sino
desde nuestra libertad personal. Jesús no vino como el Todopoderoso de Israel. Huye de toda fama de milagrero o curandero, ¿no? Se destaca de este modo la figura del siervo de Yahvé. Siervo de Yahvé lo entendemos como aquel que se compadece de nuestros sufrimientos y enfermedades y las carga y las sufre él mismo. La salvación llega por el anuncio y testimonio de la misericordia de Dios. Jesús se presenta así como persona humilde y sufriente y nos enseña a seguir sus pasos y nos enseña a evangelizar desde ahí. Nada de populismos, nada de milagrerías, nada de espectáculo, sino desde ese amor compasivo. Eso es lo que atrae a todas las gentes. La actividad de Jesús es anunciar la salvación. Una salvación que consiste en la liberación de todo lo que oprime al hombre, sobre todo del pecado y de la muerte, que es la raíz fundamental. Jesús nos devuelve, como vamos viendo, la libertad para hacer el bien y para amar. Nos desata del pecado, que es lo que lo impide. Los signos, milagros, prodigios manifiestan su poder de perdonar pecados. Y si expulsa a los demonios es para que veamos que está presente ya el reino de Dios. Los signos quieren hacernos entender que Él es el Mesías. Los milagros nunca van a pretender satisfacer una pura curiosidad o deseos mágicos, automáticos, ¿no? Si liberó a algunos hombres de los males terrenos, enfermedad o muerte, pues no vino para abolir todos los males de acá abajo, nos dice el catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Sino a liberar de la esclavitud más grave, la del pecado. El Señor quiere hacernos hijos del Padre. La liberación definitiva se dará por la muerte y resurrección. Pues con la pasión y muerte de Jesús, siervo sufriente, ha entrado con el sufrimiento una dimensión completamente nueva, en un orden, digámoslo así, nuevo. Ha sido unido el sufrimiento al amor, un amor que crea el bien. El Señor ha querido salvarnos por el sufrimiento, no de otra manera. Y quiere que le sigamos. Difícil de entender, pero hay que entrar en la cruz, hay que entrar en el costado abierto de Jesús. Y ahí entendemos el sentido del sufrimiento. La compasión será el signo de todo discípulo de Jesús. Aprendemos poco a poco, en la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención por el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento ha quedado redimido. Por lo tanto, hay que entender el nuevo sentido del sufrimiento. Lo que para nosotros antes era algo terrible, ¿sí? Un mal terrible, ahora puede ser un medio para amar. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, pues se convirtió en precio de la redención. Todos tenemos participación, de alguna manera, en la redención. También nosotros, cada uno está llamado a participar en este sufrimiento. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede comulgar con el sufrimiento redentor de Cristo. Esto es un misterio grande que hemos de ir comprendiendo poco a poco. Siguiendo a Jesús, viendo sufrir a Jesús y viendo qué sentido le da a su sufrimiento. Contemplemos, por lo tanto, a Jesús en la cruz, lleno de auténtica misericordia, asumiendo en sí nuestros males hasta la muerte.
murió al pecado, para así vivir para Dios. Aprendamos también de Él, a morir al pecado, a sufrir por amor a la verdad y así vivir para Dios.